Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, bienvenidos al programa número 51 de Un Café con JJ por Ecuador TV. ¿De qué hablaremos hoy? Pues del sistema penitenciario del país, que sin duda está bajo la lupa. Conversaremos con el abogado Juan Carlos Izurieta Gaviria, es constitucionalista y penalista, ex asesor jurídico de la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Justicia, fue subdirector nacional de medidas cautelares, medidas socioeducativas y ejecución de penas del SNAI, es catedrático universitario y por eso nos acompaña el abogado Izurieta. ¿Cómo está usted, abogado? Un gusto, Jimmy. Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. Muchas gracias. Abogado, el sistema penitenciario está atravesando por una grave crisis, sin duda. Para no irnos muy lejos, hace pocos días se ha reportado en la llamada otrora penitenciaría modelo de Guayaquil la muerte de 15 reclusos, algunos por tuberculosis, otros no se sabe por qué. En términos generales, ¿es solamente la sobrepoblación la que causa tantos problemas en los centros carcelarios? ¿O qué es? Tenemos 30 minutos para desarrollar el tema. Sí, Jimmy. En primer lugar, tenemos que tomar en consideración qué importancia tiene para una sociedad, para un país, un sistema penitenciario. Se dice también en la dogmática que un sistema penitenciario es el reflejo de un país y un reflejo de la sociedad. En este contexto tenemos muchos problemas en el sistema que son justamente el reflejo de lo que está pasando afuera en las calles. Entonces, debemos de reconocer que este problema no es un problema solamente sustantivo, sino es un problema que afecta a la estructura principal del ordenamiento jurídico del Estado. Ahora, lo afecta, entre otras cosas, ¿por qué? Porque es cierto, como se afirma y como se ha detectado, que desde los centros carcelarios se operan diferentes acciones delictivas, criminales. ¿Eso es cierto? Bueno, ya se ha tenido mucha información. Creo que es un secreto a voces lo que está pasando. Creemos que el control no solamente tiene que tratarse desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad, sino el control se hace a través de la propia rehabilitación social. Es decir, en muchos países los modelos establecen que políticas, por ejemplo, el cero ocio, el tener a las personas privadas de libertad con ocupaciones y con motivaciones permite ejercer un control mucho más efectivo que complemente al control que realiza la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el personal penitenciario. En este país, abogado, no hay esa parte que debe ponerla el Estado en el sistema penitenciario, que es, por ejemplo, trabajar en planes de rehabilitación para que los privados de libertad no desperdicien sus tiempos sin hacer nada o dedicados a otras cosas poco santas, ¿no? La normativa lo establece, el mismo Código Integral Penal establece la conformación de un organismo técnico y por ahí es que debemos de trabajar. El organismo técnico está formado por varios ministerios. Entre esos está conformado por el ministerio encargado de la rehabilitación social. Ahora la pregunta es, ¿el SNAI es un ministerio? No. Ya no es un ministerio. Fue un ministerio en algún momento bajo otra denominación, pasó de ser un servicio y ahora pertenece a otro ministerio, es parte de otro ministerio. Entonces, tenemos una normativa que dice una cosa, pero en la práctica estamos haciendo todo lo contrario, se le está restando recursos y ese organismo técnico, por ende, no está funcionando. Ni siquiera se han reunido para tratar los temas de rehabilitación social, sino que estamos actuando únicamente de forma reactiva, pero no de forma preventiva. Claro, pero ¿no será que esto ha pasado porque el SNAI desde hace algunos años no ha sido eficiente en su trabajo? Es un organismo que tiene que reestructurarse. Por eso el mismo Código Integral Penal establece que debe ser un ministerio. ¿Un ministerio? Un ministerio. En este organismo técnico lo conforman varios ministerios, el ministerio encargado de salud, el ministerio de educación, el ministerio encargado de la parte social, el MIES, también un ministerio encargado de la política criminal que no existe,
y el ministerio encargado de la rehabilitación social, entre otros. Estos ministerios conforman el organismo técnico y desde ahí se deben de tomar las políticas públicas destinadas a los procesos de rehabilitación social y de control también de los centros de rehabilitación social. Aunque no es lo de fondo, ¿cómo se debería llamar este ministerio? Yo pienso que el nombre es lo de menos, pero ¿no? Él dice el ministerio encargado de las políticas de rehabilitación social. Ya. Puede llamarse Ministerio de Rehabilitación Social o cualquier otro nombre. Lo importante es que funcione el organismo técnico y si no se activa el organismo técnico, se van a seguir tomando acciones de carácter reactivo y también se va a seguir aplicando lo que se está aplicando actualmente, que es las políticas penales populistas, se dice, ¿no? Claro. Entonces hay que tratar de combatir ese tipo de políticas porque no generan definitivamente cambios. Claro, no generan cambios. Usted habla de que debería ser un ministerio, pero una alternativa para no seguirnos llenando de pronto de personal que en este momento ni siquiera el país puede absorber. ¿Puede pasar la solución por rehabilitar el SNAI? Por darle recursos y por darle ciertas atribuciones que a lo mejor no las tiene. Es un organismo que hay que reestructurarlo. Pueden cambiarle el nombre, pero si no lo reestructuran y si no lo convierten nuevamente o si no lo hacen definitivamente un organismo de carácter técnico, no se van a ver soluciones. Ajá. ¿Por qué? Porque hay que aplicar lo que es la clasificación, pero ahora he estado escuchando que una reconocida asambleísta estaba hablando de segmentación. O sea, separar a los PPLs de acuerdo al delito. Sí, eso. O sea, segmentar es coger un grupo y pasarlo de un lugar a otro, que es lo que se ha estado haciendo. Ya. Los famosos traslados. Ya, pero bien. ¿Cuál es el criterio técnico para eso? Ahí es que hay que trabajar, porque si estamos hablando de clasificación, hay que tomar en consideración el delito, los años de pena, la conducta, el índice criminológico de cada persona privada de libertad. Por eso es que hay mucho, la parte criminológica tiene que ver, por eso estamos enfocando en el delito. Los cambios normativos, los cambios legislativos se están enfocando en el delito, pero no se están enfocando en la conducta ni tampoco en la reparación de la víctima. Claro. Ahora, y hoy por hoy, ¿qué hace el SNAI? ¿Cuál es el trabajo hoy del SNAI? Está conteniendo, creo yo. Está tratando de contener y administrando. Sobrevive, digamos. Digamos que sí, pero hay que reestructurar la institución como tal. Ahora, si el SNAI por lo menos le quedan algunas funciones, ¿cómo durante todos estos años, por ejemplo, no ha podido implementar algún mecanismo que impida la comunicación desde dentro de las cárceles hacia afuera? Que, bueno, vamos a ponerlo así, secreto a voces, que muchos crímenes, secuestros, extorsiones se operan desde adentro, pero no hay aislamiento de las comunicaciones, salvo creo que en la cárcel del Encuentro. Fácil, porque el control hay que hacerlo desde adentro, hay que individualizarlo, porque la rehabilitación social tiene que ser individualizada, no colectiva. No es lo mismo coger un grupo de 100 personas, ponerlos bajo candado en un pabellón y decir, ya los controlé. Yeah. Porque esos 100 no los vas a poder controlar, peor si no tienen ninguna actividad. Claro. Lo que hay que hacer es individualizar, trabajar en la carpeta de cada persona privada de libertad y verificar qué actividades está haciendo. Pero eso es control interno a través de los equipos sociales, equipos psicológicos, equipos criminológicos, que aún se mantienen en los centros de privación de libertad, pero son insuficientes. Al igual que el control a través de los agentes de seguridad penitenciaria, ¿no? El índice internacional debe de ser uno por cada una persona, sí. Un agente de seguridad penitenciaria por cada 10 personas privadas de libertad. Estamos? Aquí estamos prácticamente así. Pero ¿y qué tiene que ver esto con aislar la señal de celular, por ejemplo? Eso no tiene que ver con que estén ocupados, con que no estén ocupados, pero es algo elemental. La pregunta es, ¿por qué en los centros penitenciarios del país no se ha hecho esto?
O sea, sí se ha hecho, pero no se ha hecho bien. Ya. Lo que pasa es que se han puesto inhibidores de señal. Ya, claro. Pero ¿Eso no los funciona o inhibidores qué? son saboteables. Ah, ya. Entonces, lo que hay que hacer es aislar a los centros de privación de libertad. En esa parte es muy interesante el concepto del Centro de Rehabilitación de Santa Elena, que está aislado y es impedido que todo el perímetro pueda haber negocios o casas. O sea, así debería funcionar un buen sistema penitenciario. En la teoría y en la parte estructural, sí. Ahora, vamos a trabajar también y vamos a analizar si este centro de privación tiene un modelo de gestión, que esa ya es otra parte, la parte interna. Pero en la parte externa, los centros de privación de libertad ya no pueden estar en las partes urbanas de la ciudad. ¿Ya? Porque definitivamente, o sea, si bloqueas la señal y le pides a la telefónica que bloquee 2 kilómetros a la redonda, perjudicas a los todos que los viven habitantes. por ahí cerca, ¿no? Entonces, es técnicamente imposible poderlo hacer por el momento. O sea, en realidad la única cárcel bien ubicada de este país es la del Encuentro. En ubicación sí, en por este supuesto, rato, ¿no? Que lo es. Y debería entonces usted, ¿cuántos centros penitenciarios más o menos en el país? No lo tengo en la memoria, bueno, no importa. Pero todos estos centros deberían ser reubicados, dice usted. Por supuesto que sí, porque las ciudades van creciendo y muchos centros están o estaban en partes rurales, pero actualmente ya eso ya se convirtió ya la ciudad llegó y rebasó los ya rebasó eso. Entonces sí hay que reubicar la mayoría de los centros de privación de libertad. Tenemos un minutito más o menos para resumir. ¿Usted cree que los guardias penitenciarios están preparados realmente para poder ejercer ese control dentro de los pabellones, dentro de los centros penitenciarios? Yo creo que más allá de la preparación, es la exposición que tienen los agentes de seguridad penitenciaria. Ya. Imagínense que uno tiene que controlar 50 personas. Entonces, ¿Y están armados adentro o no? ¿No pueden estar armados? Ellos ¿Los guardias? No, ellos no. Ah, caray. Ya. Entonces, el nivel de exposición los conlleva muchas veces a someterse a las reglas internas del autogobierno del Centro de Privación de Libertad. Eso es otra gran verdad. Adentro hay autogobierno. Totalmente. Ahí le cobran por el celular, le cobran por la tarjeta, le cobran si quiere comer pollo, si quiere tomarse una colita, si quiere cigarrillos, si quiere otra clase de cosas. Todo tiene precio. ¿Cómo le dicen? Capataces, no me acuerdo cómo es que les dicen a los que están. ¿Cómo era? Caporales, ¿ves? Estos tienen experiencia estos muchachos. Sí, señor, los caporales. Y eso es una gran realidad. Muy interesante, abogado. Hagamos una pausa y regresamos a seguir evaluando lo que está pasando con el sistema carcelario del país. Que nadie diga, porque no es cierto, que es un éxito. Lo que se está experimentando ahora, nuevo, lo de la cárcel del Encuentro, eso puede funcionar, pero todo el resto hay que reestructurarlo por completo. Ya hablaremos de eso, ya volvemos. Bien, volvemos con nuestro invitado, que es el abogado Juan Carlos Izurieta. Con él estamos analizando el sistema penitenciario del país, que está bajo la lupa. Es constitucionalista, penalista, manabita, ex asesor jurídico de la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Justicia, ex subdirector nacional de medidas cautelares, medidas socioeducativas, ejecución de penas del SNAI, también es catedrático universitario. A ver, estábamos hablando en algún momento del primer bloque, abogado, de la necesidad de la rehabilitación, que en realidad no existe. Pero yo le pregunto, usted le va a ofrecer, imaginario, ¿no? En la cárcel X, proceso de rehabilitación, talleres de carpintería, de artes, qué sé yo. ¿Usted cree que los presos en las condiciones que están ahora, hacinados, más preocupados de otras cosas, viendo cómo extorsionan a alguien, van a estar interesados en rehabilitarse? En las condiciones que están es muy difícil. Claro, claro. Pero
hay que tomar en consideración, se habla mucho del modelo de Bukele. Sí, sí, sí. Obviamente, bueno, en primer lugar, el modelo de Bukele son Creo que hay centros de 80.000 presos en Sí. esos centros, ¿no? Sí, son centros de confinamiento, no necesariamente de rehabilitación. Ahí no hay rehabilitación. Pero yo digo, Bukele aplica muy bien la práctica de un libro que me llama mucho la atención, de Michel Foucault, que es Vigilar y Castigar. Bukele muestra los cuerpos, muestra el castigo, muestra los colchones las camas sin colchones, con las luces prendidas las 24 horas del día. Muestra eso, pero él no muestra la otra parte. Bukele está aplicando un sistema de rehabilitación social. ¿Cómo? Están trabajando y todos están produciendo, está aplicando Bukele definitivamente el derecho restaurativo y reparativo hacia las víctimas y hacia el Estado. Pero eso trasciende poco, ¿no? Trasciende poco porque le conviene mostrar la parte dura del presidente, recio, claro. pero él no muestra la otra parte. Que no es malo, por supuesto. Es muy bueno, está construyendo infraestructura para el Estado a través de las personas privadas de libertad, con trabajo. Ellos reciben salarios también. Oiga, qué interesante. Entonces, digo yo, nos estamos quedando solamente con la imagen o con el modelo de Bukele, pero la parte que castiga. Pero no estamos observando la parte que rehabilita. Bueno, pero por lo menos ya en la cárcel del encuentro estamos en esa fase, porque en las otras no estamos en esa fase. En las otras no hay rehabilitación. Aquí, bueno, claro que por eso es la clasificación, hay que ver quienes están privados de libertad cumplen con los requisitos para definitivamente estar en una fase. ¿En qué fase de rehabilitación? Claro, no, porque la rehabilitación decir es que en la cárcel del encuentro por lo menos estamos viendo la parte dura, ahora falta la rehabilitación. La rehabilitación, claro. El modelo de gestión, que es lo que tiene que tener esta institución. Claro. Hay un modelo de gestión que actualmente no se está aplicando, pero si se aplica el organismo técnico y si se aplica el modelo de gestión, las cosas pueden funcionar. El problema es que también pensar en rehabilitación, que yo estoy de acuerdo por si acaso, 100% de acuerdo, como también creo que hay determinado tipo de delincuentes que no tienen remedio, pero en general, creo que sí, pero ¿cómo con el hacinamiento que hay en las cárceles? ¿Cómo usted instala, cómo usted adecúa, arregla, qué sé yo, pues talleres? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde? Es mucho más difícil cuando hay hacinamiento. Ya. Mucho más difícil. Pero con la construcción, y estoy de acuerdo que se construyan nuevos centros de privación de libertad y se los clasifique, pero no por la banda sino que hay que hacer una clasificación técnica, como lo dije anteriormente, tipo de delito, año de la pena, tipo de conducta, índice criminológico, tratamiento también psiquiátrico. O sea, hay que aplicar una serie de aristas. De salud en Guayaquil hay muchos privados de libertad que están muriendo por tuberculosis. Pues. La coordinación con el Ministerio de Salud Pública tiene que ser un ente fundamental, no accesorio, así mismo como la educación. Entonces, la rehabilitación social no solo es seguridad, es educación, es salud, es la parte social de las familias, el MIES. ¿Qué pasa con los hijos de las personas privadas de libertad? ¿Qué pasa con esas familias también? Por eso es que es un conjunto de temáticas. En sí la seguridad conlleva todas estas aristas y hay que trabajar en ellas. Claro. Abogado, el ministro Reinberg dijo hace poco que La Roca, que está siendo pues adecuada, será una cárcel para mujeres y contará con tecnología para bloquear comunicaciones. ¿Qué le parece? Bueno, en primer lugar, pues la normativa internacional establece claramente que tiene que estar separados los hombres. Entonces, eso está bien. De las mujeres. Por ese lado está muy bien. Ahora, se puede asegurar que se va a inhibir la señal en estos centros de privación de libertad que están rodeados por ciudadanos, por casas, por negocios. Ese es el problema. ¿Cuándo se ha podido mantener la inhibición de La Roca? ¿Por cuánto tiempo se va a poder hacer? ¿Y qué pasa con los otros centros? Recordemos que Guayaquil tiene 5 centros de privación de libertad: Guayas 1, Guayas 2, Guayas 3, Guayas 4 y Guayas 5. Oiga, pero aquí hay otro dato que no sé si un poco apunta a lo que usted decía respecto del hacinamiento y la reubicación de las cárceles. El gobierno está anunciando que habrá un nuevo penal con casi
15.200 plazas en un lugar X aislado, no se ha dicho todavía exactamente dónde, como para reducir el hacinamiento, y de pronto ese puede ser un paso para la reubicación de los otros centros penitenciarios, ¿no? O a lo mejor ya esos centros penitenciarios no funcionarán más y habrá que usar un modelo de una cárcel que tenga pues espacio suficiente para rehabilitar a los presos. Sí, la infraestructura es el paso principal, porque con la infraestructura se evita el exceso de hacinamiento. Pero ahí llega la otra parte, lo que estamos hablando, ¿no? Justamente el modelo de gestión, cómo los mantienes ocupados. O haces lo mismo, si estás en una cárcel nueva y encierras 100 personas, los pones bajo candado, ¿vas a tener control así? Ese es el problema. El problema es que la pena y el cumplimiento de la pena, la ejecución de la pena, tiene que ser individualizada, y otra cosa, tiene que ser progresiva, porque... A ver, explíqueme eso, ¿por qué progresiva? Progresiva, ¿por qué? Porque si una persona, y no podemos generalizar, si una persona por un delito menor está haciendo cursos, está estudiando, está tratando de hacer las cosas bien, tiene derecho a acceder a un beneficio penitenciario, un régimen semiabierto, por ejemplo. Entonces, pero ¿qué pasa? Estamos hablando mucho ahora sobre la pena, pero no sobre la conducta del individuo. Ahí es que tiene que trabajar la rehabilitación social. Ahora, entonces, regresando un poco a la primera parte, ¿usted cree que se podría encargar al Ministerio que usted me dice que no es suficiente lo que hace o lo que puede hacer el SNAI, sino un ministerio que coordine con otros ministerios, educación, salud, inclusión, que ese ministerio debería encargarse también del trabajo de la rehabilitación social? Sí, o sea, si no necesariamente se pueda crear un ministerio, porque ahora estamos justamente reduciendo ministerios. O sea, se puede fortalecer el SNAI, ¿no? Pero se están haciendo ahora, se están proponiendo reformas a la misma Constitución, justamente enmiendas constitucionales, en el sentido de quitar a las personas privadas de libertad el artículo 35 de la Constitución. Yo creo que no se está apuntando en el fondo del problema. El fondo del problema es el sistema. Entonces, si vamos a trabajar en el fondo del sistema, que se hagan reformas al Código Integral Penal y se busquen mecanismos para activar el organismo técnico sin necesidad que el ente encargado de la rehabilitación social sea un ministerio. Entonces, hacerlo funcional. El SNAI, o el nombre que sea. El nombre que sea, pero que trabajen todas las instituciones en conjunto y que todas las decisiones, las políticas públicas y la creación de un modelo de gestión se dé con la activación de este organismo técnico. ¿Usted cree que este organismo técnico, por ejemplo, podría determinar, si analiza la conducta, como usted dice, individual de cada PPL, puede determinar quiénes sí pueden rehabilitarse y quiénes no? Por supuesto que sí. ¿Y usted sí cree que hay gente que no tiene remedio? Disculpe que sea tan criollo para hablar. Lo hay. ¿Y qué se hace con ellos? Ese es el otro punto. Tendrán que cumplir su pena. Mire, es que el trabajo de los asambleístas va a ser es arduo. Lo que pasa es que creo que están aplicando mucho el populismo penal. ¿Ya? O sea, lo que se escucha que la gente quiere que se lo saque del artículo 35, perfecto, vamos a trabajar en eso. Pero no están trabajando en el fondo. ¿En qué momento he visto a un asambleísta discutir qué pasa cuando la persona privada de libertad cumple su sentencia? Se hace individual ante la administración de justicia. Sale a la calle y a lo mejor vuelve a delinquir porque no aprendió nada. Entonces hay no que está rehabilitada, ¿no? Hay que trabajar en la no reincidencia de las personas privadas de libertad, ¿no? También ahora se está buscando juzgar desde hace ya varios meses a los menores como adultos. Sí. Ahora, ¿cuál de esas propuestas trata de buscar una solución a la no reincidencia de los menores? O sea, en Brasil tenemos un 80% de reincidencia. Claro. Ahora, se habla de rehabilitación con menores cuando es reeducación. Sí. Desde los conceptos están mal. Ahora, convengamos una cosa, abogado. Hay que entender también que mucha gente está indignada, perdió su familiar, lo asaltan, no tiene seguridad, no puede salir de su casa. Es decir, hay que entender la indignación, pero habría que en todo caso modularla
complementando el trabajo con rehabilitación, reinserción, etcétera, que es a lo que apunta esta conversación, ¿verdad? Claro, porque este aumento de participación de menores en delitos tiene que ver con el reclutamiento. Yo he Y el hablado de ese reclutamiento tema. sigue aumentando. Entonces, vamos a seguir teniendo centros de adolescentes infractores llenos de más adolescentes infractores que van a salir porque van a cumplir sus penas, los vamos a juzgar como adultos, van a salir a los 30, a los 50 años, a los 40 y van a volver a delinquir. Claro, y ahora está fallando el sistema. Y ahora, entonces. abogado, recordemos que hay otras cosas que antes no las había. Ahora hay lo que se llama el cartel del TikTok, donde los jóvenes son seducidos, son reclutados con imágenes, con canciones de la narco no sé cuánto de México, etcétera, etcétera. Y bueno, y son cosas que el Estado no sé cómo las va a poder controlar. Es decir, hay una nueva forma de delinquir, de reclutar, y es por eso que el Ministerio o el SNAI fortalecido tiene que trabajar todos los días, ¿no? Sí, por eso es que ahora las políticas... Nos quedan pocos segundos. Las pero políticas públicas más. están ahora y las reformas legislativas tienen que ir enfocadas a las nuevas tecnologías. En este caso, la ciberdelincuencia, la protección de datos de carácter personal. Correcto. Y con eso, por eso los asambleístas tienen que tomar en consideración que los tiempos han cambiado. Y no solo aplicar lo que populistamente conviene, sino lo que definitivamente puede generar un cambio estructural y verdaderas políticas públicas a través de los ministerios. Muchas gracias, abogado Juan Carlos Izurieta Gaviria. Hemos hecho un análisis muy profundo del tema de, bueno, que faltarían 3 programas más, pero lo suficientemente importante del sistema penitenciario. Mañana vamos a tratar esto del reclutamiento en redes con el antropólogo Gabriel Brito. Hasta mañana a las 10 de la noche. Que tengan ustedes un buen resto de noche y un descanso reparador.